norma A110, accesibilidad universal, criterio y proporcionalidad de aplicación en los distintos usos, ¿no? A cargo de la arquitecta Jacqueline Galloso. Ella cuenta con MBA, es consultora y especialista en establecimientos de salud con metodología BIM, inclusión social y accesibilidad, integrante de comisiones nacionales y regionales del Perú. También es consultora experta en proyectos Fast Track BIM internacionales con cooperación internacional como Corea, China, Inglaterra y España, tanto en el diseño y supervisión de obras hospitalarias en los 3 niveles de atención. Así que, arquitecta Jacqueline Galloso, un gusto tenerla acá y ser parte de este curso. Así que le doy el espacio y le doy la bienvenida. Buenas tardes. Espérate. Solo veo que te Vale, cuento. Ahí sí, está. dale, disculpa. Buenas tardes con todos, ¿qué tal, Ángela? Gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir pantalla. A ver, un minuto. ¿Me confirman, porfa, si ven la pantalla? Sí, correcto, arquitecta. Adelante. Excelente. Vale. A ver, vamos por acá. Listo. Bueno, chicos, bienvenidos, buenas tardes. Como lo mencionó la señorita Ángela, el día de hoy tenemos una charla sobre lo que es el criterio y proporcionalidad de la aplicación de la norma en los distintos usos. Dentro de nuestro temario tenemos lo que son los conceptos básicos, los planes nacionales, que es correspondiente al handicap, la normatividad, accesibilidad universal, ¿no? En la última parte, vamos a hablar en el tema 4, consideraciones en revisiones de diseño, y la 5, la que más me encanta, que son casuísticas. ¿Ok? Bueno, en primera instancia, conversemos un poco qué dice la Constitución peruana sobre las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen el derecho a la libertad, seguridad personal, en igualdad de condiciones que los demás. Nadie puede ser privado de su libertad en razón de discapacidad. En este, bajo este concepto, tenemos que tener en claro algo, que todos somos iguales. Nosotros muchas veces relacionamos que las personas que tienen discapacidad son personas únicamente que están en silla de ruedas, que usan muletas, que de repente tienen discapacidad visual, pero a veces olvidamos que la discapacidad se presenta en diferentes maneras. Pueden ser discapacidades de alguna manera mentales, auditivas. O sea, existe todo un mundo, una diversidad. Personalmente, yo quizás en algún momento, muchos años antes, aún soy joven, así que no puedo decir en mi juventud, pensé que solamente era eso, ¿no? O sea, yo venía, una persona con discapacidad, y generaba el sentimiento de que, me da pena, y pasaba, y no hacía nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Después, con el paso de los años, ¿no? Esto es más que todo, necesito decirlo de manera introductoria, porque después con el paso de los años, me di cuenta de que no solamente existían estas limitaciones, y como en ese momento, cuando había una persona con discapacidad, pasaba de lado, lo mismo pasa con nuestros diseños. A veces solamente nos basamos en el diseño, forma y funcionalidad personal, que olvidamos estos criterios y consideraciones para las personas que tienen con discapacidad, o en algunas cosas también personas con discapacidades, este, partes visibles, no visibles e impalpables, ¿no? Pero lo que más me gusta, que en los últimos años, casi en los tiempos de pandemia, fuimos generando la sociedad un poco más de conciencia. No sé si ustedes han participado en algunos conciertos, que personas que, a pesar de que no pueden de repente tener ver o escuchar, hay ciertos artistas que se han preocupado por alguna forma de llegar y transmitir su arte en diferentes situaciones, ¿no? Mediante vibraciones, mediante diferentes efectos, cantar con lenguaje de señas. O sea, ha sido genial tener ese tipo de consideración. Y creo que así como otras personas que lo están plasmando, no debemos ser omisos y practicarlas también en nuestro propio arte, que nuestro propio arte es la arquitectura. ¿Ok?
Entonces, nos vamos a lo que es la parte de la arquitectura inclusiva, ¿no? La arquitectura inclusiva no solamente es dar necesidades sociales, perdón, y decir, ok, cumplo y ya está. No, es simplemente también considerar y hacer que nuestro entorno sea satisfactorio, que nuestra arquitectura, de diferentes maneras, que la pueden hacer de repente paisajistas, edificaciones, pueda ser también considerada y disfrutada por todas las personas sin ningún tipo de distinción. Entonces, la arquitectura inclusiva lo que genera es que los grupos de personas en diferentes contextos puedan involucrarse, puedan gozar, e ir más allá no solamente de poner el símbolo de accesibilidad y esto es accesible, esto es inclusivo, genial. No, sino generarlo de alguna manera, así como podemos diseñar formas perdón, nuevas sillas y otros, o sea, es involucrarnos. Podemos hacer cosas grandiosas y no solamente poner un símbolo de discapacidad y queda, no, vamos haciéndolo dándole forma. Entonces, es también esto que el Plan Nacional de Accesibilidad se ha ido formando. En este caso, tenemos dentro del 2018-2023 y que ahora también tiene una vigencia y continuidad hasta el próximo año 2025, toca puntos muy importantes: la igualdad de uso, la flexibilidad, el uso simple y funcional, la información comprensible, ¿no? La tolerancia al error, el bajo esfuerzo físico y las dimensiones apropiadas. Este Plan Nacional de Accesibilidad se fue involucrando en el 2018, va tomando mayor fuerza 2023. En el 2023, cuando yo hice un análisis sobre los ambientes o las nuevas formas, áreas inclusivas que decían que eran accesibles, yo recuerdo que hice una investigación y voy a ser sincera que en Lima, por lo menos a lo que he analizado, en Trujillo no es mucho, en Lima lo que he analizado, si ustedes buscan en internet y ponen obras recién inauguradas accesibles e inclusivas, va a decir que sí. Incluso vas a leer el mismo párrafo, lo vas a encontrar en diferentes páginas web, pero si tú vas, no es accesible. Por ejemplo, el Parque Chino, que está en Miraflores. Ustedes van, no es accesible, señores. Y de repente ustedes mismos, como sin tener algunos de ustedes discapacidad, les va a costar un poquito subir la rampita. Imagínate a una persona que sí tiene complicaciones de acceso. Es mucho más penoso. Luego de esto, que también es en el Plan Nacional de Accesibilidad, anunció en el Peruano, que es el diario oficial, tenemos el plan de fiscalización en materia de discapacidad, ¿no? Esto se ha ido involucrando en el 2024 con mayor fuerza. Hemos tenido planes de fiscalización en materia de discapacidad desde mucho antes, algunos liderados por el CONADIS, pero en estos casos no se ha tomado tanta fuerza, tanto criterio. Recién ahora, cuando ha tenido mayor entono social, hemos visto que se han maximizado las actividades de fiscalización, en las que éstas verifican que realmente el cumplimiento del marco normativo basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones de la A120 se haya aplicado, se use y sea funcional y operativo. ¿Por qué lo digo operativo? Porque si ustedes ven la imagen, acá hay como un pequeño ascensorcito montacargas para personas con discapacidad personal. O sea, si la persona va con un acompañante, el acompañante no puede ser el ascensor. Tiene que subir, como decir, como que embarco a la persona, subo las escaleritas y lo espero arriba y puedo seguir mi desplazamiento. Hay bancos que sale así, tú vas, preguntas y está inoperativo. O sea, solamente cumplen para que les den el permiso de funcionamiento, de repente para que tengan el permiso de ejecución de obra, pero operativamente no funciona. Entonces, en las actividades de fiscalización, lo que hacen es verificar que sí esté operativo, que cumpla, que fomenten su adherencia, no solamente como una arquitectura excluida y la pongo y cumplo, sino que realmente esté calculado dentro del entorno y sea funcional diagramáticamente. Entonces, hay muchos conceptos que hemos estado perdiendo. Ya hemos visto los planes de fiscalización, los planes de accesibilidad, ahora vamos a lo fuerte que nos interesa bastante, que es la 120 dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones
y también tenemos parte de lo que es la modificación de la norma técnica A120. Quiero mencionarles también que dentro de las comisiones de accesibilidad en las cuales yo participo, hemos tenido modificatorias casi todos los años. Así que es posible que, no sé si en el transcurso del examen que tengan sobre lo de delegados, hay algún tipo de modificatoria. Y también ustedes, futuros delegados, es importante que ustedes estén actualizándose en el peruano de las modificatorias, las actualizaciones que hay porque esto es constante. No es ustedes saben que las normativas no es una autorización general, sino a veces son decretos, modificaciones complementarias y específicas para cada tipo de artículo. Entonces, tengamos un poquito de atención ahí. Vamos a coger criterios básicos dentro de la norma 120 y las resoluciones también que han sido aprobadas desde el 2023, los decretos del 2022, ¿no? Estas también trabajan eh, con una inclusión la cual va evolucionando. En el caso del 2023, como ustedes podrán ver en la norma 120, el comentario que se hizo fue por la señalización para accesibilidad universal en edificaciones y en esta contiene ya la señalización braille, los pisos táctiles o podotáctiles y los planos ápticos. Estos han ido involucrándose mucho en los diferentes museos que tenemos en Lima, incluso en la Bienal que se hizo el año pasado, se involucraron también los planos ápticos para que las personas puedan asistir y también se consideraron espacios de acceso para los perritos que son los perritos guías que también acompañan. Hay zonas, incluso edificaciones, que no permiten el paso de estos perritos porque los consideran, bueno, de manera general que un perrito no está maestrado y esto, ¿no? Pero tiene que haber consideraciones también porque estos perritos son acompañantes y a veces no son perritos para que acompañen a personas con discapacidad visual, sino también a veces son perritos que ayudan a estabilidad emocional para diferentes personas. Así que hay que tener ciertos criterios y abiertos de mente a todas las mejoras que se pueda dar para también la comodidad y la parte emocional de las personas. Luego en el manual de diseño urbano inclusivo para Lima Metropolitana, esta fue en el 2022 mediante un decreto de alcaldía, se hizo que se debe tener en cuenta que el marco normativo con el cual se elabora este manual es basado en la 120. ¿No? La que fue vigente en junio del 2022, pero, perdón, sí, 2022, por lo que ha sido elaborado en la norma del 2019, que ya fue superada en el 2023. Si se dan cuenta, van yendo, evolucionando, mejorando y también cumpliendo con las diferentes necesidades que hay en base a la norma. Eh, para no hacerlo muy pesado de repente, es posible que vea que hay, ¿dónde está? Personas que están escribiendo, ¿no? Este, si alguien tiene preguntas, puede ir escribiéndolas en el chat, no hay problema, las podemos ir, este, conversando y definiendo también para que de repente el tema esté fresco, ¿ok? Este, bueno, vamos viendo también, como les mencioné, de acuerdo al decreto de alcaldía, que esta va evolucionando desde el 2019 al 2023 y 2024 también vigentemente. Luego también tenemos los productos de apoyo para personas con discapacidad visual y ciegas, pavimentos indicadores táctiles. Lo bueno es que cada municipalidad, cada distrito ha ido mejorando e involucrando la parte de los pisos podotáctiles. En el caso de las veredas, la inclusión de pisos podotáctiles no se ha sentido tan fuerte, tan predominante en el aspecto de que, o bueno, decirlo tan tosco, como en el caso de las ciclovías, ¿no? Que lo que antes teníamos en las pistas un ancho, una holgura para que vayan más carritos, las ciclovías lo que hicieron es acortar esto y lo que ha provocado es un caos, un embudo. Entonces, la arquitectura, como lo mencionamos, debe ser inclusiva. No debe sonarse muy brusca, pero que también sea con este criterio de que sea apta y que se puede disfrutar de manera general. Pasando a lo que es la señalización de accesibilidad en edificaciones,
también se ha tratado de dar este soporte, ¿no? La señalización braille, los pisos podotáctiles. A veces en edificaciones hay que tener un poco de criterio en el aspecto de que recordemos que todas las edificaciones que son de uso público, desde los comerciales, universidades, etcétera, donde vas a recibir personas, donde van a haber un mayor aforo, es indispensable el uso y las medidas y condiciones para personas con discapacidad. Cuando son viviendas, ¿no? Ya sea unifamiliares o multifamiliares, los criterios de accesibilidad son acorde de manera personal porque son, lo digo porque son más personalizados y las personas debemos tener en cuenta que al momento de diseñar tu casa, ok, tú haces de repente una super casa con 2 pisos, con piscina, de repente no te gusta que haya más niveles de 3, 4 pisos, no te gusta, solamente que sean de dos. Debemos pensar también que las condiciones de accesibilidad no solamente se dan por nacimiento, por un accidente, choque o algo, sino que son condiciones que también se dan con el paso de los tiempos, con la edad. Entonces es importante tener el criterio de repente o la consideración de tener las aplicaciones de la norma A120 en nuestras viviendas. Entonces, lo dejo a criterio desde las viviendas unifamiliares a multifamiliares, los criterios de accesibilidad y indispensable su uso de comercio y aforos mayores de 10 personas. O sea, mantengamos un poco esa diferencia. Por otro lado, bueno, el Plan Nacional que ya conversamos, el Reglamento Ley 29973, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, también hubo su actualización en 2023 y la norma GH20 de componente de diseño urbano, que también va de manera del brazo de diseño inclusivo. Es así que la norma 120, como ya lo sabemos, es la norma de accesibilidad para las personas con discapacidad. En estas manejamos de lo que son condiciones generales, que son las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones, ¿no? Que estas, el único fin es que sea accesible para todas las personas, independientemente de sus características funcionales o capacidades, y que garanticen el derecho a la accesibilidad bajo el principio del diseño universal. ¿Dónde aplicamos la norma? En las edificaciones que prestan servicios de atención al público, que sean de propiedad pública o privada y las áreas de circulación común de las edificaciones de uso residencial. Cuando hablamos de las circulaciones comunes, si hace un momento recuerdan que les he hablado de que las condiciones de tanto en unifamiliares como multifamiliares deben ser a criterios personales, recordemos que estas áreas comunes, cuando tú tienes una visita, de repente te visita un tío mayor, un abuelito, tu casa hasta cierta área común y el área social que sabemos que son las salas, las terracitas, deben ser accesibles, deben ser unas viviendas inclusivas, pero yo no puedo imponer condiciones accesibles en áreas personales que no son sociales. Entonces, vamos manejando un poquito el criterio de estas diferencias para tener en claro cuáles son las que vamos a ir viendo. Entonces, ya hablamos que esto es indispensable en las áreas comunes y áreas sociales, ¿no? Los ingresos que tienen que contener. Protección ante condiciones climáticas. Las medidas de seguridad deben ser accesibles, ¿no? Torniquetes, detectores de metal, etcétera. Debe haber una facilidad del entendimiento del funcionamiento de la circulación. Y los puertas con criterios de accesibilidad, un ancho mínimo de 1 metro, las jambas mínimas de cinco, bueno, medio metro para tirar y 30 centímetros para empujar. Las mirillas en puertas sólidas, doble banda de seguridad en puertas de cristal de entre 85 a 1 metro y de 1,40 a 1,60. Como pueden ver en las imágenes, de repente es común este ingreso que se usa mucho en centros comerciales, puede ser visto en mall, y en algunos casos, no para los ingresos públicos desde el entorno urbano o el entorno exterior, sino de repente lo pueden acordar o relacionar a cuando son la parte de lo que son baños. Bueno,
Cuando hablamos de la parte de la jamba, de repente te viene a la mente lo que es, a ver, tenemos la hoja de la puerta, el marquito y encima el protector, que es la parte de la jamba. Entonces, la jamba no puede ser de 30 no puede ser menor de 30 centímetros para que la puedan empujar. ¿Ok? A ver, Gina dice, en el reglamento de certificaciones indican un modelo gráfico de laboratorios lavatorios corridos con un diseño personal de separación mínimo de 1,20 para el uso discapacitado. ¿Es factible el uso de lavatorios tipo pedestal para uso personal? No, no, Gina. Recuerda que el pedestal lo que hace es que si yo estoy de repente, tengo mi lavatorio acá y la silla de ruedas entra todo el fondo. Entonces, el lavatorio al momento de estar elevado, la silla de ruedas ingresa y yo puedo, bueno, mi cuerpo puede llegar acá y puedo lavarme. Si tenemos el pedestal va a llegar a más del 50% de la mitad de tu lavatorio. Entonces va a chocar y no van a poder ingresar la silla. Y lo que yo que voy a hacer, voy a estar en el lavatorio y voy a estar a una distancia y no me voy a poder lavar las manitos o la carita al momento que puede. Entonces, el pedestal es un poco la obstrucción, a menos que sea un diseño que tenga una curvatura, pero que permita que una silla de ruedas pueda ingresar en su totalidad y pueda la persona realizar la actividad correspondiente. Entonces, Gina, hay que tener un poco en cuenta los detalles de baños. Si el pedestal no obstruye, no hay problema, pero si obstruye, hay que de repente mejorarlo. Volviendo al punto de los ingresos, ¿no? Ya les mencioné, esto es más que todo, no podemos usar de repente cuando caminamos la parte de estas vallitas de la imagen inferior, porque una silla de ruedas no va a calzar ahí, ¿no? Entonces, la condición es simplemente que genere también un ingreso controlado, pero que de alguna manera sea solamente una barrera rápida y pueda mejorar el desplazamiento. Seguimos. La aproximación. Estos son los medios de transporte de llegada al recinto y las rutas o recorridos a realizar por los usuarios hasta su ubicación final. La aproximación lo vamos a relacionar bastante con la parte de lo que son estacionamientos. Los estacionamientos, nosotros a veces llegamos a ver, cuando se van a macro, de repente tienen un estacionamiento que es un pool, bastante. Y los estacionamientos accesibles o los de aproximación deben ser los estacionamientos más cercanos al ingreso de la edificación o la salida. Entonces, estos deben tener una llegada rápida, las rutas o recorridos. No tampoco te estoy diciendo que sea súper pegado, pero sí lo más aproximado posible. También te dice que los espacios de descanso intermedios recomendables debe ser cada 25 y 50 metros como mínimo. No nos vayamos mucho al extremo de super 25 y 50 y ahí queda. O sea, manejemos rangos y criterios para que dentro de esto esté dentro de la holgura del diseño que nosotros hagamos. La señalización también es importante a lo largo del recorrido, ¿no? Debe ser reforzada con otros medios y programas de asistencia durante los eventos. Por ejemplo, elementos de iluminación, pintura reflectiva, ¿no? Y otros, de repente algunos sonoros que las personas pueden relacionarlo también e identificarlos rápido. Entonces, es cuestión también no solamente cumplir normativamente, sino un poco de ingenio, chicos, y eso nos debe a nosotros sobrar. La parte de las circulaciones, dentro de las consideraciones de revisiones de diseño, porque es el tema que estamos mencionando ahorita de parte del contenido, es que dentro de las circulaciones, ya sea áreas verdes, circulaciones metropolitanas, distritales, hay que tener en cuenta las ubicaciones de los postes, la vegetación, el mobiliario. Recuerden la imagen de la arquitectura inclusiva que vimos en las primeras presentaciones. Eso es importante, son componentes, pero al momento de diseñarlos y hacer una buena fusión de esto, vamos a lograr cosas geniales. No se olviden de eso. También recuerden que los espacios deben considerar la accesibilidad universal. Ya mencioné que la accesibilidad universal no solamente son personas con silla de ruedas y de repente muletas, sino son personas también que usan bastón. Hay personas que tienen algún lado de la piernita que es más cortita, las personas que tienen sus perritos, diferentes formas. La accesibilidad es universal.
También recordemos que las circulaciones principales tienen que tener un anchito de 1,80 a más que todo permitir el paso de dos sillas de ruedas, ¿no? O sea, si estoy en una silla de ruedas, o sea, no sea muy chiquito, ¿no? Tenemos que dar un ancho prudente para que ya sea dos sillas de ruedas pasen, de repente pueden ir conversando, o que una silla de ruedas pase y otra persona que de repente está trotando, caminando, no corte, no obstruye la circulación y eso también puede pasar. Tiene que haber una comunicación constante, no debe haber una diferencia entre nosotros mismos. Entonces, nuestras consideraciones de diseño también deben reflejar eso, que no se sienta la diferencia. Las circulaciones secundarias también de 1,5 m, ¿no? Para permitir paso por lo menos de una silla de ruedas y una persona con movilidad reducida. Y así vamos mejorando también las circulaciones. Cada una de estas va a responder, pero lo que deben tener en cuenta que el mínimo es 1,50 y puede haber un ancho máximo en promedio de 2,50. Si ustedes quieren darle más ancho porque el diseño, el área, el terreno les permite, chicos, háganlo, ¿no? No nos limitemos. Bueno, también recordemos que ningún espacio accesible debe ser menor de 2,10 y eso vamos a ver en un gráfico siguiente. Pavimentos y superficies. Esta es una de las partes que más me encanta, porque esto ya involucra a lo que vienen a ser los pisos podotáctiles. La norma también me dice, no sé si ustedes se han dado cuenta y pueden recordar ahorita, es que a veces cuando están caminando por la calle ven sus pisos podotáctiles de color rojito. ¿No? Que estas van cerca a esos adoquines de concreto, en algunos casos sí lo han cambiado, pero la norma también te dice los colores. De por sí, las superficies podotáctiles deben definir las rutas. Recordemos que la norma me dice que hay dos tipos, el go y el stop, ¿no? Que es si continúas, vas, y el paras, ¿no? Que este va delimitando la parte de la berma, de la vereda, ¿no? Esta te ayuda a definir las rutas de peligro, ¿no? Cuando estás colindando ya un poco a lo que es la pista para las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Y para puntos de interés para personas con discapacidad limitada, ¿no? Las superficies deben ser antideslizantes, deben ser niveladas y continuas. ¿No? Los desniveles deben ser de 3 milímetros, juntas de 15 milímetros. Y, por ejemplo, les doy un caso. Hace poco estuve haciendo una cotización para pisos podotáctiles en, en un hospital y me daba un detalle de que el piso podotáctil debe ser embutido, ¿no? O sea, yo hacía mi contrapiso y tenía que dejar un espesor mínimo para yo embutir mi podotáctil y que este funcione. ¿Qué hizo? Este era un saldo. ¿Qué hizo el contratista anterior? Le valió y puso todo el contrapiso y no me dejó el espacio, como pueden ver ustedes en la imagen que está bajo el reglamento de certificaciones, y prácticamente me obligaba a que yo encuentre un podotáctil adhesivo o un podotáctil que esté sobre. Habían dos problemas. El primero, porque la norma no me permite que sea un podotáctil adherido, ¿no? O sea, que vaya encima. Porque ¿qué genero yo? Genero un desnivel. El podotáctil no va a ser que haya un desnivel y que yo venga caminando y me choque. El podotáctil debe estar nivelado dentro del entorno, de mi vereda, de mi piso, para que las personas lo que identifiquen es que sea de liso, pueda identificar si es un go o un stop y pueda continuar y pueda yo, de alguna manera, continuar mi ruta y pueda ir identificándome. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando no, en un saldo de obra que fue este caso, no me dejaron embutir mi podotáctil, yo tuve que hacer un adicional de obra porque no estaba en el expediente y hacer que cumpla yo normativamente. Entonces, ahí hay modificaciones, mejoras que no solamente se van a dar en la parte de diseño, sino que también son cosas que ustedes van a encontrar en la parte de ejecución. A ver, Ricardo Arbulú pregunta, según lo que indicó la exigencia de accesibilidad de discapacitados es en locales comerciales en un aforo mayor de 10 personas.
Lo que yo menciono de aforo de 10 personas es a un criterio personal. La norma te dice de manera general que debe ser para viviendas, usos comunes y luego tiene que ser para todo lo que son edificaciones públicas, edificaciones comerciales, universidades, centros comerciales, iglesias, etcétera. ¿Ya, Ricardo? No sé si absolví tu consulta, pero lo que yo mencioné de personas es algo mío. La norma te dice de manera general. A lo que voy también es que el criterio que ustedes deben manejar es un criterio también tolerante, pero que también sea inclusivo, ¿no? Pasando a lo que es la señalización, acá van a ver dibujos, señalizaciones de las diferentes situaciones que se dan el día a día. El primero es el clásico de la persona, del loguito, de la forma de personas con discapacidad. Luego tenemos un siguiente que viene a ser con los teléfonos, que te señala dónde puedes hacer llamadas. Luego tenemos el otro que es de información. Tenemos otro que es de concentración, cuando son zonas, digamos, de zonas seguras, de zonas, claro, zonas de evacuación, los puntos o los círculos de protección son para personas. Cuando tú puedes subir a un tram, ¿no? Acceso al bus. Y bueno, el otro logo es cuando no he visto acá en Perú, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en París, en el tram, a la mitad del tram o del bus, hay un espacio para las personas con silla de ruedas. Y en ese espacio está el logo para que hagas que ancles tu silla para que cuando el bus camina, no te muevas y tengas una estabilidad. Y así sucesivamente vamos a encontrar las diversas señalizaciones que hay. Acá en Lima no he visto mucho, pero sí hay referencias de otros países que ya van mejorándose y van involucrándose también en nuestra arquitectura y señalización peruana. Ah, Yesenia, genial. En los buses metropolitanos sí tienes. Genial. Discúlpame, yo no he subido un metropolitano hace tiempo, pero me has absuelto la consulta. Muchas gracias. Entonces, la señalización va mejorando, va evolucionando y las referencias son positivas. Luego también recordemos que la señalización debe funcionar y ser visible en todo momento, ¿no? Hace un ratito mencioné que las señalizaciones no solamente, bueno, recordemos que la norma A120 te da las condiciones y el diseño que tienen que ser estos logos reflectivos, ¿no? Que se tienen que ver en la oscuridad, pero también deben ser acompañados, como lo que mencioné, con un tipo de señalización iluminatoria y otras, ¿no? Entonces, es también no solamente cumplir al pie de la letra la normativa, sino también dar un poco de aporte. En lo que son el diseño e implementación de podotáctiles, deben ser manejados por un especialista, sí. Y lógicamente, recuerden que en todo proyecto, en todo expediente técnico, te dan los detalles constructivos. Entonces, ahí también tiene que estar definido el espesor y la instalación de los pisos podotáctiles. Eso es claro. Luego tenemos la señalización braille, también la manejamos, debe ser diseñada y verificada por un especialista. Esto va desde la parte del diseño del expediente técnico. Lógicamente, todo este tipo de expediente, la señalética que debe haber para la señalización braille, tiene que ser un especialista, sí, y todo esto tiene que estar detallado en el expediente técnico. No podemos pasar por alto esto. El empleo de pictogramas que sean estándares de compresibilidad. Eso es también válido y tiene que estar dentro de la parte normativa. A ver, ok. Las rampas y escaleras. Las rampas, ni qué decir, ya sabemos que es obligatorio en toda edificación poner una rampita. Pero he visto cada caso, cada tipo de rampa que a veces ni siquiera un auto puede subir ahí. Entonces, las rampas también tienen que estar señalizadas y acanaladas por pisos portátiles en sentido transversal, ¿no? Entre el primer nivel y el último escalón de las escaleras y rampas en todo su ancho. También las rampas según la norma 120 te dice el ancho, la pendiente, el confinamiento y los descansos. Las barandas en parapetos según la normativa también te dice la altura de conformación y las pendientes transversales no superiores al 2%. Entonces, acá vemos una imagen. Una persona
que está pasando únicamente, que no tienes ningún tipo de área llana para poder circular y tienes una rampa, o sea, eso está mal. Tenemos que dejar siempre una holgura y las rampas no solamente seña de que va a pasar un carrito o que va a ser el único acceso a una vivienda. También tenemos que ser conscientes a que estas deben tener el 2%. Otra cosa es que en los descansos no es como las escaleras o de las circulaciones verticales, sino que estos descansos deben tener y deben cumplir con el mínimo de el giro o el radio de giro de las sillas de ruedas. ¿Cuánto es un radio de giro? 1,50 m. Eso está dentro de la parte normativa. Entonces esto debe cumplirse también dentro de nuestras escaleras. Como podrán ver, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, las escaleras deben traer un ancho útil de 1,20, ¿no? En los primeros lados deben ser antideslizantes, la alzada materializada y esta última característica a veces debe impedir, perdón, los accidentes provocados por el deslizamiento de bastones. Tenemos diferentes circulaciones que vamos a tener ir viendo y estas escaleritas, ¿no? Dentro de lo que son las rampas, deben tener en cuenta. Rampas para las personas que van a tener que de alguna manera usar un elemento para poder desplazarse y este elemento es acompañado por las rueditas y las escaleras, también consideraciones antideslizantes para los bastones. ¿Ok? Vamos yendo por ahí. Ana Guevara, la salva escalera también es permitida en multifamiliares. Ajá, a ver. En primera instancia, salva escalera. Más o menos, ¿qué tipo de salva escalera? Ah, ya, 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 las que va con asientos, ¿no? Yo creo que sí. Eso es un poco costoso utilizar una salva escalera, ¿no? Pero si tienes en la capacidad económica adquisitiva de ponerlo, sería excelente. Es posible que ya con una salva escalera limitas el uso de repente de poner una rampa, ¿no? Y puedes acceder al segundo nivel. Sería bueno. Yo creo que eso en las multifamiliares sería positivo, pero hay que tener en cuenta también el porcentaje y la dotación. Por ejemplo, cuánto va a ser tu aforo y si con una salva escalera cumples para todas las personas que van a usar, ¿no? Pero en multifamiliares sería siempre y cuando no tengas ascensor. Habría que evaluar un poco qué tipo de proyecto corresponde, pero yo creo que la salva escalera sería una opción, pero hay que evaluarlo de acuerdo al aforo. Gonzalo de la Vega dice, en edificaciones multifamiliares donde tenemos sótanos a 2 niveles, nivel medio directo a ascensor y medio nivel accesible, con escalera, ¿es necesario solicitar una plataforma mecánica o rampa para que todos los estacionamientos puedan llegar al ascensor? Mira, si estás en un multifamiliar, a ver, no todos los estacionamientos son accesibles. La norma te dice un porcentaje en proporción al aforo, la cantidad total que tú tengas. Entonces, en este caso, yo creo que lo ideal sería, y según lo que me dice la norma, es que la proximidad es importante. Entonces, debo considerar que las personas que van a usar estos estacionamientos deben estar en los primeros, ya sea semisótanos o primeros sótanos, para que tengan una accesibilidad rápida, un acceso rápido y puedan desplazarse, ¿no? Entonces, esto es una consideración y un criterio mínimo, pero si tú tienes, como ya mencioné, tipo las salvaescaleras, que puedes tener o puedes tú poner una plataforma mecánica para todos los niveles, sería genial. Pero con que cumplas con uno y que le permitas a estas personas poder movilizarse de manera normal o cotidiana sin sentir la diferencia, yo creo que con uno estás cumpliendo también. Entonces no habría problema. Ricardo, el problema de la sala escolar no permite la independencia del discapacitado. Es cierto, porque el mismo hecho limita. Recuerda que te pone como una barrita o de costado tú entras y te dificulta. Entonces, y tienes que estar quietecito hasta que todo el motorcito suba. Gracias, Ricardo. Carlos, en una edificación multifamiliar el descanso entre el ascensor con frente a una escalera el espacio debe ser de 2 metros. El des... A ver. El descanso, ¿te refieres al hall previo? Sí, sí puede ser de 2 metros, pero, a ver,
de acuerdo a la distribución que tú tengas, si cumples tu radio de giro 1,50 y dejas, según la norma, entre 90 y 1 metro más para otra persona más, porque tú, la silla de ruedas no va a estar solito, va a estar siempre también una persona acompañando, o de repente estás en un multifamiliar, otra persona, un inquilino a otro lado, tengan una holgura. Así que entre 2 metros en ancho es promedio, pero el otro largo también debe compensar la movilidad y circulación de otra persona. Fernando Hidrogo, el ancho de rampa es de 1 metro. Para viviendas unifamiliares, sí, pero para áreas públicas comerciales, 1,20, ¿no? A ver, Carlos Ajero, salvaescaleras es edificios antiguos donde es imposible colocar una rampa. Es una solución, una alternativa, Carlos. Y yo creo que prefería un poco la salvaescalera, pero solamente para viviendas, para centros o edificios públicos, de áreas comerciales, perdón, áreas públicas muy grandes, no te la recomiendo, porque limitas, o sea, a una persona un trayecto. Entonces, hay que tener un poquito de criterio ahí. Chiquitos, a ver, Marcos Rider. Los multifamiliares sobre todo tener estacionamientos capacitados, pues aparte de ser más caros, se vende último. Ah, mm, sí es cierto, la norma no te obliga a tener estacionamientos para discapacitados. En multifamiliares no te obliga, pero es un criterio personal y aportación del proyectista. Mm, Si en caso yo soy revisora urbana, digamos, o delegada, y me traen una vivienda unifamiliar y no tienes estaciones discapacitados, yo no lo puedo anular. Es un criterio del proyectista. Si viene un multifamiliar y también no me ha puesto de estaciones discapacitados, tampoco puedo anular el proyecto. Es un criterio. Puede ser que de repente estas personas o estos empresarios diseñan un multifamiliar exclusivo y ellos, no sé, porque tú sabes que vivimos en un país de una libertad y criterios personales que las personas se reservan el derecho a vender a quienes ellos quieren. De repente se les ocurre que solamente quieren, no sé, vender a extranjeros, no sé, de otra parte del mundo, y por cosas del destino ninguno de esos extranjeros tiene ningún tipo de discapacidad. Entonces, no puedo limitar un proyecto porque sí, sino es un criterio, ¿no? Chicos, vamos a darle unos 5 minutos de pausa a las preguntas. Voy a responder todas, pero quiero seguir avanzando con la PPT, si no nos vamos a endulzar un poquito. Entonces, vamos a continuar con unas diapositivas que estoy segura que va a responder algunas de las preguntas que están colocando, ¿ya? Y esto es muy importante. Hace un ratito leí sobre barandas y parapetos. Entonces, las barandas y parapetos, según la A120, estas es obligatoria. Las barandas son elementos de apoyo para poder desplazarse las personas con movilidad reducida o también para las personas que de repente están cogiendo con pesito o que ya recuerda que cuando ya estás a un desnivel es obligatorio el uso de un parapeto y una baranda. La norma que me dice, los parapetos cuando son de circulaciones y en niveles que yo voy a transitar, la norma me dice que puedo tener un mínimo de 90. Y cuando son parapetos de último nivel, la misma norma, la A010, me dice que es 1,10 m. Entonces hay que diferenciar en qué nivel estoy colocando. Baranda es una cosa y parapetos es otra, ¿no? En pasillos con escalonadas de tribunas se debe considerar alturas mayores de 1,10 m, porque deben ser de áreas de protección. Entonces, vamos a una pregunta del millón. Chicos, ¿es obligatorio las barandas con longitudes menores a 3 metros? Pregunta, pregunta de examen. Nadie responde. A ver, vamos a ver acá. Eh, bueno, vamos a ver algo. Ana Guevara dice que sí. Berta García dice que sí es obligatorio. Leopoldo dice que sí. Marta dice que sí. Carlos Alejandro dice que sí. Mm, mire, si la longitud es de 3 metros, ¿no? A ver, más o menos acá tengo 1 metro. Acá. Bueno, vamos a simularlo, ¿ya? 1 metro. 1 metro más acá, 1 metro más acá. Y mi pendiente es de 2. No estoy una sobrealtura. Así que
no es obligatorio. No es obligatorio, chicos. Porque es obligatorio cuando es una protección a desnivel. Y eso también está en la G050 de normas de edificaciones. Chicos, saquemos nuestro tabú. Las en longitudes mayores a 3 metros, como no hay un desnivel, porque tengo una pendiente de 2%, o sea, es chiquito, no hay problemas, ¿no? No es obligatorio. Pero, como ya dije, si el proyectista, el que está diseñando, lo coloca, bien. Pero si se olvida, no puedo. No puedo obligarlo. Diferenciemos eso. Gracias, gracias de verdad a los que han estado contestando y determinamos, chicos, que no es obligatorio. Y esto ha sido pregunta hasta una vez yo tuve ese examen. Vamos, chicos. En la parte de voy a mencionar tribunas, que son áreas, perdón, ya diseños para lo que son los polideportivos. En el Perú tuvimos los panamericanos, ¿no? Los polideportivos. Entonces eso está dentro del artículo 26. En el A120 me dice que tienen que tener las dimensiones mínimas de 90, los anchos de 1,20, los asientos también. Debe considerarse asientos para acompañantes. Recuerden que la norma me da ejemplos de, por ejemplo, auditorios, ¿no? Y ciertas partes de podios con señalización y áreas reservadas para personas con discapacidad. Pero a veces en estos diseños ponen el logo y el espacio para la silla de ruedas y se olvidan la silla para el acompañante. Señores, todas las personas con discapacidad no salen solos al cine, no salen solos al teatro. Pueden ir con la familia, pueden ir con el esposo, con la esposa, con los hijos, con una cita. Entonces, no nos olvidemos, no pensemos que esas personas son solitarias, son como nosotros. Con nosotros a veces nos vamos en familia, vamos todos. Me voy con la abuelita con todo el manchón. Consideremos las sillas para las personas con los acompañantes. Y por ejemplo, también dentro del A120 hay un promedio que me dice que debo hacer una consideración de una persona o un área reservada cada 50 personas. O sea, calculemos el aforo. En el área de seguridad me salen los aforos. Después les voy a enseñar un ejemplito rápido y que me dice las consideraciones y criterios que yo debo tener de área reservada personal para en proporción a un cierto porcentaje de personas. Entonces, una repasada rápida. Los asientos deben ser considerados para personas con silla de ruedas, para elementos de movilidad asistida, personas con perros de servicio, personas de cualquier apariencia y tamaño. Estamos en la diversidad social. Debe considerar área reservada en todas las categorías, desde la zona premium hasta la zona más accesible económicamente que haya. Así que para todos, no es que porque soy pobre, tengo área reservada y el que tiene VIP no tiene reservado. O sea, chicos, todos manejemos ese criterio. Los asientos deben ser con fácil acceso. Sí, recordemos la proximidad. Los asientos deben ser amplios, que requieren más espacio. Sí. Entonces, recordemos, en comparación, en conclusión de esta diapositiva, es que las personas van siempre con un acompañante. Ahora, los ascensores, lo que me preguntaban también hace un ratito, deben ser en recintos de mayor afluencia. Se debe considerar también desde los multifamiliares, recuerden, a un criterio del proyectista. Si el proyectista lo considera así. La pregunta que me hicieron, ¿tiene que ser un ancho de 2 metros? Un ancho, el ancho más corto, 2 metros, es excelente. Y como bien lo mencioné, aquí en el ejemplo de la figura que está al medio de la diapositiva, te da el radio de giro de 1,50 m. Entonces, hay que tener en cuenta la proporción. No solamente porque la norma me dice 1,50 m, 1,50 m exacto, ya que manejemos las tolerancias, ¿no? Rápidamente, de estos deben ser de soluciones no mecánicas de accesibilidad para no condicionar de que de repente se queda sin alimentación de energía, no limite el acceso a la persona, ¿no? Entonces, en la parte inferior también van a haber diferentes medios alternativos de elevación, ¿no?
para poder usar la circulación vertical. Todo lo que ustedes han mencionado hace un rato es válido, pero no es que sea obligatorio, es una opción. También nos dice el reglamento de significaciones cuáles son las alturas, por ejemplo, para los pulsadores de llamada de ascensor, para lo que son los zócalos perimetrales de protección. Me dice también que tiene que haber un espejo al momento de llegar a lo que es el ascensor. ¿No? Las plataformas elevatorias deben ser aceptables cuando no, bueno, perdón. En el punto 3, las plataformas elevadoras y salvaescaleras solo son aceptables cuando no existe una alternativa. ¿A qué voy con esto? Que si, por ejemplo, no tengo un ascensor, porque la norma nos obliga, nos dice que a partir del cuarto o quinto piso es obligatorio un ascensor, a veces las personas dicen, bueno, si la norma no me exige que ponga un ascensor, no lo pongo. Y ok, ¿y cómo sube mi abuelita al tercer piso a visitarme? Que justo yo me compré mi departamento nuevo en el tercer nivel y quiero que mi abuelita me visite, pero no, mi edificio no tiene ascensor. La norma te dice que tiene que haber alternativas. Entonces, esa es la que pueden considerarse. Entonces deben haber alternativas, características de diseño. Y por ejemplo, acá les pongo una llamadita. El espejo en la pared interna que se ubica frente a la puerta del ascensor es indispensable. Sí, debe ser porque las personas deben manejar una tolerancia, debe haber una visibilidad y esto también me lo señala en la norma. Mobiliario y equipamiento, lo hemos visto en las primeras diapositivas. Los recorridos deben ser de entornos de descanso, recomendables. Bueno, debe haber áreas de descanso cada 25 a 50 metros, ya lo hemos visto. Deben ser ubicados en bandas correspondientes a circulación sin entorpecer. Sí. A ver, perdón. Giovanna Pérez, el diseño de barandas para las rampas son diferentes al diseño de las barandas de una escalera. Mm, No tanto. La norma no te dice o no te define una especificación o un diseño predeterminado. Lo que involucra y lo que debe prevalecer es que las barandas sirvan como elementos que eviten las caídas. Entonces, el diseño que debe haber y el espaciamiento vertical debe impedir las caídas. Entonces, es una libertad del mismo proyectista cómo lo quiera presentar o diseñar, ¿no? De repente se le ocurre que quiere hacer barandas ya no verticales, sino las quiere hacer diagonales o algo, pero impide la caída, es apto. Verónica, ¿es exigible un ascensor para personas con discapacidad en edificios multifamiliares? No, Verónica, ya mencionamos que no es obligatorio el uso de un ascensor. El ascensor lo define la norma en Condiciones Generales de Diseño, que te dice que a partir del cuarto o quinto nivel, y ustedes saben que seguro han visto otros colegas que saben más o menos cómo interpretar la norma y que a veces te eximan de usar el ascensor, pero la norma sí te dice que si no hay ascensor, puedes usar medios alternativos para poder lograr la circulación vertical. Dice, buen diseño municipal sin ascensor no es obligatorio ni rampa ni ascensor, pero sí tiene ascensor. Miren, si el edificio no tiene ascensor, pero tiene rampa, lo importante es que haya un medio accesible para las personas. Si yo quiero poner, tengo plata, quiero poner mi ascensor, un tipo de ascensor montacarga, para de repente subir un nivel de repente 1,5 metros, 2 metros, es apto. Si yo no quiero poner un ascensor y pongo una rampa, pero un súper distanciamiento, pero que logra sin un mayor cansancio y que cumple mi pendiente 2%, es apto. Por lo tanto, los accesos para personas con discapacidad, pero que siempre sean viables y no generen un mayor cansancio, son aptos. No podemos exigir, porque la norma no lo estipula, ¿no? Nosotros tenemos que ver siempre medios alternativas. Lógicamente, un ascensor es lo más rápido, es una circulación vertical y ya. Pero recordemos también que un ascensor, si no hay electricidad, no funciona. ¿Cómo hacemos en un sismo? Si no hay, si hay solo un ascensor y una persona de repente con discapacidad en el cuarto o quinto piso, no puedes bajar, ¿no? Jaime, el uso de salvaescalera tiene una condición previa.
porque en caso de siniestro reduce el ancho de la escalera de evacuación y a veces colocar esa escalera no es una solución. Exacto, gracias Jaime. Casualmente, a veces las personas usan un salvaescalera y esta salvaescalera te obstruye todo el ancho. Lo que uno debe considerar y como un criterio de diseño, por ejemplo, esto sí es válido. Si ustedes revisan el diseño y te pones a ver que y esto ocupa todo el ancho y no permite una movilidad de otra persona, no es apto. Entonces lo que ustedes deben decir que si supongo mi salva escalera, debo aumentar el ancho. Eso es un criterio. La norma no me exige, pero lógicamente por funcionalidad y criterio de diseño, yo puedo observarlo. Yo creo que ahí sí. Es más, yo lo observaría, ¿no? Gracias, Jaime. Muchas gracias, de verdad. Vale, chicos, seguimos por acá. Entonces, mobiliario de equipamiento, ya lo hemos mencionado. Recuerden que por mobiliario de equipamiento no debe haber obstrucciones ni barreras invisibles para la circulación y que eviten que las personas, puedan transitar. Por ejemplo, a veces he visto, creo que en Miraflores, no estoy muy segura, y disculpen los chicos de Miraflores, a veces he visto que hay partes peatonales y justo me ponen como que, bolitas de concreto, me ponen medias, obstrucciones, y se olvidan los anchos mínimos y una silla con silla de ruedas no puede pasar. Se olvidaron, chicos. Puedo poner esos elementos, pero debe haber un desplazamiento, un distanciamiento, perdón, apto para que una persona con discapacidad. Lo que quiero yo de repente es prever que no entren, en algunos casos he visto que ponen para que no entren las motos y los carros. Ya, el carro sí. La moto, pucha, es horrible, pero ustedes deben tener ciertas consideraciones para, para que todas las personas, como ya dijimos, según la accesibilidad inclusiva, es que sea apto, que no se note la diferencia, ¿ya? Carlos, para ese tipo de opciones se debe emplear el ancho de escalera. Muy bien, Carlos. Melba, una oruga manual es aceptable en una edificación. Oruga manual. A ver, me dejas pensando. Déjame chequear un minuto. ¿Me puedes dar más contexto, porfa? Ah, ya vi la oruga. La oruga manual creo que podríamos tenerla como una alternativa. Por ejemplo, cuando ustedes van a subir a un avión y tienes movilidad reducida o una cierta discapacidad, te ponen estas orugas, ¿cierto? Similares y te ayudan a evacuar. Pero recuerda que estas orugas necesitarás de por lo menos una o dos personas para poder hacer el apoyo y el desplazamiento. Así que esa puede ser de repente para ante un siniestro y como una medida previsoria cuando hay un momento de evacuación. Es más, yo creo que esto podríamos mencionarlo en nuestro actual colegio de arquitectos. Tenemos esta escalera helicoidal bonita, pero a veces, no sé si ustedes saben que ese es nuestro ascensor, bueno, digo nuestro porque es nuestro colegio, no funciona. Por ejemplo, Jorge el decano no puede bajar en un momento de siniestro porque no hay medios, no hay condiciones. Yo creo que vamos a conversar con la comisión para hacer un llamado a que para poder nosotros como arquitectos observar proyectos debemos empezar en nuestra casa, ¿no? Entonces, esta va a ser una buena solución. Así que gracias, Melba. Voy a apuntar esto de la oruga manual. Creo que debemos empezar por nuestra casa. Ana, ¿con qué norma me haría la observación? Ay, Ana, discúlpame, ya me perdí un poco en cuál estamos hablando, pero si hablamos, por ejemplo, de ascensores, la norma no me obliga. Si hacemos, por ejemplo, el ancho de escalera, en las condiciones generales de diseño me dicen los anchos mínimos, pero anchos libres, que tienen que ser entre 1 metro, 1 metro 10, pero libres. Si yo voy a poner de repente estas salvaescaleras y estoy obstruyendo, yo no tengo el ancho mínimo. Entonces, según las condiciones generales de diseño del A010, yo puedo observarlo. Toda norma observada debe invocar la norma vulnerada. Claro, es cierto, Arturo. Nosotros tenemos que decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy poniendo mi salvaescalera y estoy obstruyendo mi ancho de escalera, estoy, vulnerando la A010, las condiciones generales de diseño. Esas bolas son una copia de otros países. Sí, Juan.
Josefa, alternativa, alternativas, me refiero a la oruga. Sí, alternativa, alternativas. Gracias, gracias, Josefa. La verdad que sí, es una alternativa de alternativas. Vale, chicos. Señalética braille y plano áptico, lo hemos mencionado, son obligatorios dentro de nuestro plan de accesibilidad y lo bueno es que ya lo estamos involucrando, ya lo estamos mejorando. El CONADIS lo está haciendo, lo está revisando dentro de las fiscalizaciones, sí, esto es dentro de parte operativa y recordemos que si lo hacemos en un expediente técnico y hacemos la involucración, la señalética braille para zonas históricas, zonas este, o mapas que yo tengo de leyendas que incluso, a ver, vamos a mezclarnos un poquito. La norma me dice que tengo que yo poner braille en los puntos o las zonas, digamos, de ingreso. Digamos, voy a un museo, tiene que haber un mapa que te dice, tú estás aquí. Y te dice dónde están las salas, a qué sala voy, dónde subo. En el mapa áptico debe estar ubicado ingresos. ¿No? Y esto es un poco a criterio. La norma en sí no me exige, no me obliga a que yo ponga mapas ápticos en todos lados, pero creo que si el proyectista es bueno y es inclusivo, debería considerarlo. No podemos exigirlo, pero sí considerarlo. Por eso el título es Consideraciones. Diferenciemos un poquito eso, ¿vale? Los servicios para perros guías, ¿qué nos genera? Que si nosotros tenemos perritos, y ahorita es muy común la parte de los perritos, por ejemplo, hay zonas de Lima, zonas de todo el Perú, ¿no? Que tenemos parquecitos y la gente que pone, ¿no? Si tienes tu perrito, tienes que ser responsable, recoge su popó y cosas, ¿no? Y esas las personas que son responsables salen con sus bolsitas para el popó del perrito. Pero a veces los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros se olvidaron de poner los tachos para el popo del perrito. Entonces, esto también es consideración del diseño, tener las consideraciones para los perritos guías, ¿no? Deben tener puntos para el popó y también instalaciones donde se puedan tener los cálculos de los perritos o los tiempos que van a visitar a las personas de apoyo. Tienen que tener accesos a agua limpia delimitados y señalizados, ¿no? En los parques, en los entornos públicos. También tiene que ser considerada un mantenimiento adecuado, los asientos de espera para los dueños, como ya mencionamos a los acompañantes, y los elementos para sujetación de correas. Estos perritos son amaestrados, sí, pero también tienen que tener sus condiciones aptas para poder ellos pernoctar. Los servicios higiénicos. Me encantó que hace un rato tuvimos la pregunta de si es válido un pedestal. Recreemos que a veces tenemos estándares de pedestales estandarizados, limitan un poco la silla de ruedas, pero la norma, la 120, también me dice características mínimas, que debo tener áreas libres, áreas de que yo puedo hacer este tipo de manipulación. No nos olvidemos de las barandas de apoyo, ¿ok? Las barandas de apoyo, por ejemplo, hace poco me tocó en un hospital que me decían, ¿no? En el metrado dice, por ejemplo, 200 metros lineales de barandas de apoyo. Entonces, lógicamente, las barandas de apoyo responden a la ubicación de los aparatos. Si yo voy a estar en inodoros, en la L, en lavatorios y urinarios en ambos lados y ya. Y eso tengo que yo calcular mi metraje y tengo mis barandas de apoyo, ¿no? Algunos compran así del Perú, otros son libres, en Sodimac también hay, pero acá hay algo. Si en mi metrado, que de repente ustedes cuando revisan los metrajes del presupuesto, les sale metros lineales en total, y como al contratista se le ocurrió dividirlo entre la cantidad de aparatos, o sea, no te va a salir, porque la 120 me dice dimensiones longitudinales y alturas que deben respetarse para los que son las barandas de apoyo. Entonces, ¿qué te dice acá? Tomando en cuenta las barandas de apoyo, estas deben que ir en un baño accesible. El baño accesible no es un baño normal y ya. Los lavaderos son más bajos. Los accesorios son de palanca.
¿no? No es una, porque recuerda que esa es la persona, no solamente porque, ya dije, no es una silla de ruedas y algo. ¿Y si esta persona tiene artritis? No va a hacer una manipulación en bolita, lo va a hacer en palanca. Recordemos eso. Entonces, un baño accesible tiene condiciones específicas de diseño. Tiene que tener y ubicados a un recorrido máximo de acceso. Lo hemos visto hace un rato. Tiene que corresponder y responder a una cantidad de aparatos sanitarios. Tiene que tener dimensiones interiores. Puertas de acceso. Las puertas tienen que abrir. En algunos casos, en la 120 te dice, puede ser palanquita o corrediza. Tengamos en cuenta eso. Entonces, esto va para que inodoros, lavatorios, urinarios, estos son públicos. Como son públicos, a veces solamente los consideramos así, pero también hay duchas. Recuerden que, por ejemplo, en los terminales terrestres, a veces cuando los pasajeros son este, de paso, hay duchas. También se debe considerar una ducha accesible. Acá tenemos, por ejemplo, esta altura. Les van a pasar la presentación para que ustedes lo vean. Acá te dice cuántos son las alturas para los lavatorios, para los inodoros. Entonces, espejos. Esta es básica. Los espejos, recuerden que los espejos no es como lo que comúnmente agarro y lo pego a la pared. Los espejos son inclinados. La norma te lo dice. A ver, Patricia, los baños accesibles en multifamiliares van cuando tiene áreas comunes varias, ¿no? O también solo cuando tienen recepción. Los baños accesibles en multifamiliares, principalmente en áreas comunes que, por ejemplo, tú sabes, vives de repente en un edificio. En mi caso, ya, soy arquitecta, vivo en un edificio y viene alguien por ahí para un cliente, para ver un proyecto. Yo de repente no lo quiero hacer entrar a mi casa. Le digo que me espere en recepción. Y en recepción es obligatorio que haya un baño accesible. Entonces, en recepción es indispensable. En tu departamento, si tú quieres poner tus barandas de apoyo, de verdad te felicito. Pero en recepción, sí. Herbert, en los servicios higiénicos accesibles es obligatorio dotar de urinario. No, no tanto. Pero si tú no pones un urinario, recuerda entonces que el inodoro debe tener dos barandas o las barandas de brazos flexibles para la que persona que quiere usar, en el caso de un varón, un hombre, pueda apoyarse y pueda hacer el acto o su proceso biológico, ¿no? Entonces, si vas a suprimir algo, tienes que ver cómo vas a compensarlo. Es un poco el criterio al momento que diseñamos, ¿vale, chicos? Y no se olviden que debe haber siempre el radio de giro, 1,50 m. Esto nos enseñan desde la universidad. Yo lo digo porque la arquitecta en ese tiempo yo lo tengo súper grabado hace años. El radio de giro es indispensable. Si los baños cumplen un radio de giro en promedio de 1,50 m, es apto. Si es menor, no. Si es mayor, excelente. ¿Ok? Servicio de atención al público, también. Por ejemplo, enfóquense en esta imagen de la persona que está con silla de ruedas o una persona de repente que es baja de estatura. Ya, olvidemos que no tienen de repente silla de ruedas, pero es una persona con baja estatura. ¿Cómo va a poder hacer uso de repente de un banco, de un servicio? De repente un área de quejas no alcanza. Seamos un poco conscientes y pongamos bajemos los mobiliarios. Es más, en el reglamento te lo dice. ¿Cuántos son las alturas? 70, tiene que ser la altura promedio que tiene que ver. Si tenemos un área de atención, un banco, el BCP que me encanta, todas tus áreas de atención preferencial no van a ser de tus muebles altos de repente mayores a 1 metro. Tienes que tener obligatorio para tu atención preferencial tu tope de 70. No nos olvidemos de esa parte. A ver, Milagros, ¿los vanos de las puertas son 1 metro? Yes. Jaime, colocar un servicio higiénico accesible en recepción no está normativo, no está normado, o sí, los proyectistas mientras no esté normado no lo colocan. La norma te dice espacios públicos y recepción. Está en la primera parte. Les van a pasar el PPT. Está en la primera parte. Te dice y te obliga que los áreas comunes en los edificios multifamiliares y las áreas públicas tienen que tener su área de servicios higiénicos accesibles. Carlos, en una edificación multifamiliar se debe considerar un servicio higiénico para personas con discapacidad en recepción y otro para el conserje.
Sí, claro, ponte de repente ser conserje una persona mayor, un adulto mayor, quiere apoyarse, entonces tiene que tener sus baranditas de apoyo, entonces tiene que tener un baño accesible. Salvador, la norma 120 no exige urinar en servicios higiénicos de discapacidad cuando el requerimiento es de un solo servicio, por ejemplo, en recepción de multifamiliar. Sí, es cierto, pero te pregunto algo, Salvador. Si, por ejemplo, yo estoy suprimiendo el urinario, pongo el inodoro, y tú como varón, de repente, en un momento, estás enfermito, no puedes, no tienes, necesitas apoyarte de algo, entonces solamente es orinar, mm, necesitas algún elemento de apoyo. Entonces, el urinario ya no va a poder ser en L, sino va a tener que cumplir ambos lados para que tú puedas apoyarte y puedas estar cómodo. Entonces, si suprimes algo, tienes que compensarlo. Tengamos ahí un poco de pensamiento positivo. Lorena, ¿y si no hay un área común, en recepción solo está portero que tiene su baño personal? Uf, si es un portero, yo creo que deberías tener un área accesible. No, olvidémonos o sea, esto es un criterio, ¿ya? Si es un portero, la norma no me va a exigir. O sea, si es para un, no me va a exigir. Si es uno, si es uno. Pero la norma me dice que si yo tengo una cantidad de trabajadores mayores, no recuerdo la cantidad, me van a perdonar ahí. No tengo la cantidad mayor, pero si es mayor de una persona, la norma me dice y me exige que yo tengo que tener por lo menos una cantidad de dotación accesible. Pero si es uno, no puedo exigirte, no puedo obligarte, lamentablemente. Pero si es un promedio de personal colaborador, sí, la norma sí me exige que yo tengo que tener una dotación. Entonces, por ahí, servicios higiénicos está un poquito. Oigan, nadie me ha preguntado sobre la atención preferencial y ya se me va a pasar mi tiempo y me van a cortar. Bueno, vestuarios de deportistas, también. La norma me exige que tienen que tener un vestuario accesible. No se olviden. Ambientes de recuperación, consultorios tópicos y antidopaje también tienen que tener un área reservada y un espacio o una silla de acompañamiento, bueno, una silla para el acompañante. Estamos refrescando un poco, ¿ah? Los estacionamientos. Quedamos claros, los multifamiliares y los unifamiliares no te exige, es un criterio del proyectista. Espacios públicos, sí. Aforos mayores, sí. Y ubicaciones accesibles. Estos son modelos de estacionamientos, los van a encontrar en el reglamento de zonificaciones. Y recuerden también, y esto es algo interesante, que por ejemplo, si yo tengo mi espacio reservado de color azul, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo compartir el centro, ¿no? Según las franjas blancas que tengo en esta imagen, para que yo pueda tener la movilidad y el espaciamiento claro para yo poder hacer mi movimiento y mi fijación a mi silla de ruedas. Mantengamos la tolerancia, recordemos, a veces he visto que estacionamientos que son tan estrechos que incluso a veces cuando yo voy con mi camioneta, para salir tengo que hacer una maniobra que no puedo salir como que abro toda la puerta y ya, o sea, a veces la puerta creo que es de 20 centímetros, yo que soy gordita, me obstruyo. Consideremos para personas con discapacidad una tolerancia, un diseño, ¿ok? Estos son modelos de estacionamientos, también los modelos accesibles, que recuerden que el ancho de una caja de estacionamiento tiene que tener la holgura indispensable para la movilidad y la fijación a mis silla de ruedas, a, no sé, en mis muletas, etcétera. Entonces, yo tengo que darle a la persona la comodidad dentro de mi caja sin que ésta de repente coja un poco de los carriles de tránsito, porque va a ser que pongo mi silla de ruedas, yo no me doy cuenta, bajo, estoy invadiendo un carril y viene un carro, no sé, ocupado, se le cae el celular, miro algo y generas un siniestro. Así que mantengamos un poco de tolerancias al momento de la revisión. Los puntos de cruce. Los puntos de cruce deben ser accesibles. Estos deben contar con su rampa, con la señalización. Las pendientes, ahí dice 12%, pero recuerdo que creo que en la norma ya estaba menos de 10, incluso 2%. Entonces, tengamos en cuenta ahí las rampas, menos de 1,50 de longitud, también. Superficies antideslizantes, por favor. En centros comerciales he visto que me han puesto rampas con cerámicos lisos y las personas ya no quieren ni usar. Ven cerámicos, ven una rampa, no lo quieren usar porque saben que se van a caer.
tengamos consideración y criterios dentro de las especificaciones técnicas que sean antideslizantes. Los anchos en pase de cebras, bueno, similares a 1,20. Baldosas portátiles, ya dijimos, para los cambios, hay que tener en cuenta toda esta parte. Las tribunas de prensa también tienen que tener sus áreas de reservadas. El Reglamento Nacional de Edificaciones me dice para lo que son espacios públicos, lo que es teatros, cines, polideportivos, tribunas, prensa, tiene que haber áreas reservadas y acompañante. Situaciones de emergencia también. Dentro de los proyectos de evacuación y seguridad debe haber consideraciones para personas con discapacidad y también opciones de evacuación. Ya mencionamos uno que vamos a conversar en el colegio que también debe haber, ¿no? La oruga también. Debe haber medios. No se debe dejar de considerar sistemas de alarmas auditivos y visuales. Recordemos, si una persona tiene que estar prevenida, tiene que ser avisada. Entonces tenemos diferentes modalidades. Los refugios. Los refugios en las diferentes zonas, según de repente áreas compartimentadas, puertas cortafuego, para lo que son los especialistas de seguridad, los refugios deben ser señalizados. Recordemos lo que dijimos hace un rato, los ascensores no se pueden usar en un siniestro. Entonces tenemos que tener alternativas de emergencia. Alternativas manuales, mecánicas sin energización son válidas, ¿no? Deben contarse con mínimo dos refugios, perdón, dos zonas de refugio. Y estas deben ser proporcional a la cantidad del aforo. Entonces, acá vamos a un ejemplo. Vamos a ir rapidito. Este es un ejemplo de un expediente que yo revisé hace tiempo del gobierno regional y estuvimos viendo que lo que a ustedes de repente les ha pasado, que no se aprobó porque se tenía que hacer, que tenían que detallar la parte de accesibilidad, las consideraciones y criterios de diseño. Entonces, ¿qué pasaba? No tenían áreas accesibles, no habían considerado ingresos y zonas para personas con discapacidad. Los servicios higiénicos tampoco eran accesibles, no tenían ni siquiera rutas accesibles. mm, Faltaba fomentar la inclusión social en el desarrollo del proyecto y solicitaban cambio de aparatos y accesorios sanitarios, porque habían puesto esos de bolita y ya dije, ponte, digamos que yo tengo artritis, no puedo usar la bolita, o sea, saben que se obstruye. Entonces, lo bueno es que en el Cusco se solicitó y se mejora esos proyectos. Entonces, estos son tenores a tener en cuenta y consideraciones para el momento en que nosotros revisamos estos expedientes. Acá vemos otro punto, ¿no? Dice, no cumple con dotación de servicios higiénicos en supermercado, solo cuenta con uno para discapacitados. Entonces, cuando hablamos de dotación, la dotación responde a un cálculo de aforo. La norma me dice cuántos aparatos urinarios, inodoros, lavatorios debo tener en proporción a la cantidad de foro. Entonces, acá hubo ciertas correcciones que tenemos que tener. Entonces, de repente, ustedes cuando revisen estos proyectos tienen que tener estas consideraciones, ¿no? No cumple con estacionamientos para discapacitados, era una observación también. Si ustedes ven en las imágenes de la derecha, estos estacionamientos estaban juntitos, eran mínimos y no habían considerado los espacios para yo abrir mi puerta plenamente, la puerta del auto, bajar mi elemento de silla de ruedas y bajar yo. Entonces, ahí tenían que mejorar la cantidad perdón, el dimensionamiento de mi batea de estacionamientos y también la funcionalidad y el cálculo de aforos correspondiente a, a mi aforo total. Es así también que se tuvo problemas con los cortes de los ascensores, no habían alternativas para evacuaciones verticales y otros. Las barandas metálicas también para las condiciones mínimas de diseño de lo que son las rampas. O sea, estos son ejemplos de algunos expedientes que se observaron en su momento. Esta es la parte interesante. Acá me dice cuánto es el cálculo de aforo de aparatos. Si es para viviendas, el urinario se puede suprimir, eso es claro. Pero también tenemos claro que cuando hablamos de áreas de usos públicos y áreas comunes, la norma me dice que yo tengo que tener aparatos. Entonces, aquí tengo, según el reglamento de certificaciones y las diferentes
normas que vamos a aplicar, te dice cuánto es tu dotación de aparatos según tu cantidad de repente de empleados, de aforo. Entonces, el urinario va sí o sí. Y según lo que dice Eduardo, según el artículo 13, el urinario va. Así que estamos de acuerdo que en las áreas públicas, en centros públicos, van los urinarios. Este es un ejemplito que les voy a pasar también de cómo voy a ir yo calculando. Y todo esto va, el cálculo de imitación, recuerdan el aforo. Así que el especialista de seguridad tiene que hacer un cálculo muy bueno justificando el área, el metraje, cuánto va a ser mi parte proporcional y yo voy a poder sacar justificatoriamente mi aforo. Es así que también tenemos las rampas peatonales, se observan aquí, excedían el 12%. Algunos casos no me pusieron el porcentaje porque excedía. Entonces, uno a veces con los cortes, ¿qué haces? Sacas tu cálculo rápido, longitud, tu porcentaje y sabes si corresponde o no. En este caso, la longitud era muy corta, entonces no cumplía el 12%. Acá estas son otras observaciones que se tuvieron a los expedientes cuando hacemos los expedientes hospitalarios. Nosotros no solamente es como que hay un hospital que está ahorita en funcionamiento, lo derrumbo y la misma cantidad del programa médico arquitectónico que se tiene, yo voy a hacer el nuevo. No, se supone que cuando llega un diseño nuevo, tiene que ser mejor. La norma me dice que tiene que ser mejor. No puede ser igual, tiene que ser mejor. Entonces tiene que haber consideraciones también accesibles y eso es que cómo va evolucionando. Este es alguno de los ejemplos que he encontrado yo en obra, y los menciono acá porque si bien es cierto, esto es un poco de delegados y hablamos de diseño, tengamos en cuenta que si a veces se nos pasa algo, omitimos algo o aprobamos algo en diseño, repercute en obra. Entonces, estas barandas de acá, yo lo estoy midiendo en ese momento y ¿saben cuánto medía? 75 centímetros de ancho. No era apto. Yo solicité que lo demuelan. En la imagen de la izquierda de la persona que está con discapacidad, o sea, la rampa no llegaba al ras, no culminaba toda y ya había un problema de que no se podía acceder. Aparte de eso, en zonas que llueve mucho, tenemos estas canetas fluviales a todo alrededor. Y a veces improvisan rampas que son súper altísimas y es más, el acompañante, la persona que está empujando las silla de ruedas, también se le dificulta. Imagínate el ángulo, más el peso de la persona, o sea, es súper difícil. Y en la figura de la derecha, señores, no se puede hacer un radio de giro. También tuvimos que eliminar ese baño. Entonces, hay que calcular bastante. Estas son unas zonas reconocidas por ahí, así que hay que tener en cuenta también consideraciones. Dijimos las bermas, los pases peatonales, que por lo menos las rampas tienen que coincidir linealmente. O sea, imagínense en este caso esta imagen. Yo estoy bajando en mi rampita y para entrar a la siguiente rampa, o sea, tengo que hacer una diagonal ahí en media pista. O sea, hay que tener un poco de criterio de diseño en ese aspecto, ¿no? En estas obras, o sea, imagínense, yo puse 15%, pero supera más. Y esto es, o sea, no, pues, para bajar, o sea, tengo que bajar de espaldas, súper complicado. Para subir va a ser peor. Sí, Juan, una rampa de 45%, o sea, imagínate, ni siquiera yo puedo subir por ahí sin tener una discapacidad, ¿no? O sea, seamos salvajes. La de la izquierda, o sea, a veces ponen por poner, por cumplir y se olvidan de todo. O sea, la persona va a subir silla de ruedas, se va a chocar con el poste y encima tengo que girar y ese ancho a los no, 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 no es posible. Y en la imagen de la derecha, esto fue un laberinto del fauno cuando estuvimos supervisando un hospital, o sea, el proyectista dijo, ¿saben qué? Yo no quiero hacer barandas. Voy a hacer barandas metálicas, voy a hacer barandas de concreto. No se puede, pues. En los descansos no llegaban ni al radio de giro del 1,50, o sea, fue fatal, fue fatal. Entonces, chicos, como conclusión, y espero haber llegado a los corazones de cada uno de ustedes, que tenemos que ser empáticos. Lógicamente, para ser empáticos, también tenemos que basarnos en no solamente voy a ser empático y voy a hacer que este proyecto sea accesible, que cumpla y que voy a exigir que pongan ascensor, que pongan rampa, que pongan todo.
No, sino también el momento de ser empáticos es que el momento de revisar, y como mencionó la colega, también tenemos que citar la norma que se está vulnerando. Entonces, tenemos que ponernos en ambas partes. Voy a hacer una pausa aquí. Jimmy menciona que en la norma GH020, en el artículo 12, habitaciones residenciales donde se proponga lotes con frente a pasajes peatonales deberá proveerse áreas de estacionamiento de vehículos a razón de uno por lote. Esta sala de estacionamiento debe considerar espacios de estacionamiento para discapacitados y qué índice o ratio. A ver, las habilitaciones residenciales corresponden a viviendas unifamiliares. Por lo tanto, los estacionamientos que deben considerarse es más. Recordemos que los estacionamientos unifamiliares a veces consideran 250 por 5 metros, pero a veces le dan un mayor ancho, mayor longitud, porque a veces, como son zonas residenciales, se consideran camionetas. Entonces, ya estamos en tope. Entonces, no podemos exigir las áreas unifamiliares. Bueno, chicos, así que nosotros vamos ya terminando con la parte de las conclusiones. Espero que hayamos respondido, ya hemos agotado la parte de lo que son respuestas en todas las preguntas y terminando, ser empáticos, sensibilizar, ayudar, promover y difundir, no generar obras improvisadas y lógicamente sigamos investigando y interpretando las normas. Listo, Ángela, no te molesto más. Muchas gracias a todos, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias, arquitecta. No, nada, ninguna molestia, solo que ya estamos con el tiempo Sí, y sí, 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 han disculpa. estado, no, no se preocupe, han estado bien, bien atentos, eso es lo importante. Así Sí, que gracias a todos. eso es lo importante, que estén atentos y que obviamente estén interactivos en lo que es en la clase, ¿no? Eso es lo que se busca. Listo, entonces muchísimas gracias, arquitecta Jacqueline. Igual le invito a que se quede al final del curso, no hay ningún problema para que nos acompañe. Y bueno, ya se han resuelto algunas preguntas, sé que han quedado algunas pendientes, pero ya tenemos que iniciar con el siguiente tema. Sí, Muchísimas gracias, arquitecta. gracias a ustedes, chicos. Paso al siguiente expositor. Dejo de compartir. Ok. Sí, tal como indicó la arquitecta Jacqueline, muchísimas gracias por su ponencia. Y sí, continuamos con el siguiente tema.